El desierto se extendía infinito, con el sol golpeando la tierra hasta quebrarla en grietas profundas. Entre las colinas secas, un niño huía sin rumbo, con los pies desnudos cubiertos de polvo y los ojos desorbitados de terror. No huía de animales salvajes, sino de recuerdos que lo perseguían día y noche. Gritos, disparos, humo, las risas crueles de hombres a caballo que habían destruido su aldea. Cada sombra le parecía amenaza, cada sonido un presagio de muerte. El miedo lo dominaba por completo. Se desplomó junto a una roca, abrazando sus rodillas. Sus manos temblaban y de sus labios apenas salía un susurro ahogado. El niño sentía que estaba condenado, reducido a polvo por un mundo demasiado cruel para los débiles. Cerró los ojos, resignado, creyendo que pronto el hambre o la sed acabarían con él. Pero el destino tenía otro plan. Una silueta apareció en lo alto de la colina, un apache de mirada dura, de pie contra el viento, observándolo como si hubiera esperado aquel encuentro. El hombre descendió lentamente, con pasos firmes. Su rostro estaba curtido por el sol y marcado por cicatrices de guerra, pero sus ojos brillaban con una calma implacable. Se detuvo frente al niño, que temblaba como un animal acorralado. El apache no pronunció palabras dulces ni gestos de compasión. Solo le extendió la mano y dijo con voz grave: «El miedo no te salvará. Si caminas conmigo, aprenderás a quebrarlo». El niño lo miró con lágrimas en los ojos. Dudó, creyendo que tal vez aquel hombre también lo usaría o lo abandonaría. Pero en esa voz había algo distinto. No amenaza, sino certeza. Temblando tomó la mano extendida. En ese gesto, su destino cambió para siempre. Esa noche, junto a un fuego pequeño, el apache le dio agua y un trozo de carne seca. El niño lo comió en silencio, sin apartar los ojos de él. El hombre no preguntó por su nombre ni por su pasado. No hacía falta. Todo estaba escrito en su mirada. «Mañana dejarás de correr. Mañana aprenderás a resistir», dijo con la misma voz grave que parecía ley. El niño se durmió junto al fuego, y aunque los recuerdos aún lo atormentaban, despertó con una sensación desconocida. Por primera vez no estaba solo. Había alguien que había escuchado su llanto y lo había respondido no con desprecio, sino con acción. El miedo seguía en su pecho, pero junto a él comenzaba a nacer otra chispa, tenue pero poderosa. La esperanza de que quizá un día podría ser indomable. El amanecer trajo un cielo rojo, presagio de un día duro. El apache, que se presentó como Nayati, despertó al niño con una orden seca: «Levántate, el guerrero no espera al sol, lo desafía». El pequeño obedeció, aún con las piernas temblorosas. Lo siguió hasta un claro donde el hombre había preparado un arco pequeño, tosco pero fuerte. Lo colocó en las manos del niño y dijo: «Este será tu voz. Si aprendes a dominarlo, nadie volverá a silenciarte». El niño lo sostuvo con manos sudorosas. Tensó la cuerda por primera vez y la fuerza lo hizo soltar un gemido. La cuerda golpeó sus dedos, arrancándole dolor y lágrimas. Quiso soltar el arco, pero Nayati lo detuvo con una mirada severa. «El miedo quiere que huyas. No le des lo que pide. Intenta otra vez». El pequeño respiró hondo y volvió a tensar la cuerda, aunque sus brazos ardían como fuego. Durante horas repitió el mismo movimiento: tensar, fallar, volver a intentar. Cada vez que la cuerda se escapaba y golpeaba su piel, el niño sentía la tentación de rendirse, pero la voz de Nayati lo mantenía firme. «El dolor no es tu enemigo, el miedo sí lo es». Poco a poco aprendió a sostener el arco con más firmeza. Finalmente, al mediodía, una flecha voló torpe pero recta, clavándose en la tierra a pocos pasos del blanco.
El niño abrió los ojos con asombro. Había fallado la distancia, pero no la dirección. Nayati asintió apenas y con voz grave dijo: «Hoy dejaste de temblar, hoy diste tu primer paso hacia lo indomable». La tarde fue aún más dura. Practicaron con ramas colgadas que se movían con el viento. El niño erró casi todas las veces, pero ya no lloraba. Cada fallo era una lección, cada herida en sus dedos una marca de que estaba aprendiendo. Su cuerpo se quebraba, pero su espíritu se endurecía. Esa noche, junto al fuego, Nayati le habló con calma. El miedo seguirá dentro de ti, pero no para dominarte. Lo usarás como guía, lo convertirás en valor. El niño lo escuchó con los ojos brillando bajo las llamas. Por primera vez, creyó que esas palabras podían ser verdad. Se durmió abrazando el arco. Y en sus sueños, por primera vez, no huyó. En sus sueños se vio de pie, disparando flechas que volaban rectas, enfrentando al miedo con la calma de quien sabe que está aprendiendo a ser indomable. El sol estaba en lo más alto cuando Nayati llevó al niño a una colina empinada cubierta de arena ardiente. El calor golpeaba como martillo y el aire era tan seco que cortaba la garganta. «Hoy aprenderás que la tierra es más cruel que cualquier hombre», dijo el apache. Le entregó un saco lleno de piedras y lo obligó a subir la duna cargando el peso. El niño intentó alzarlo, pero sus rodillas temblaron y cayó apenas había dado unos pasos. Las lágrimas le brotaron, pero Nayati no lo consoló. «Levántate. Cada caída es una oportunidad». El pequeño volvió a intentarlo, una y otra vez. Cada paso era un tormento. Cada grano de arena quemaba su piel como brasas. El saco parecía más pesado con cada metro y el viento, en vez de aliviarlo, lo empujaba hacia abajo. Cayó de rodillas en varias ocasiones, pero cada vez escuchaba la voz grave de su maestro. «No eres débil por caer, eres débil si decides quedarte abajo». El niño apretaba los dientes y volvía a levantarse, con la voluntad endurecida más que sus músculos. Cuando alcanzó la cima, jadeando, sus manos estaban llenas de ampollas y sus piernas parecían de piedra. Tiró el saco al suelo y cayó, de espaldas, mirando el cielo enrojecido por el sol. Nayati lo observó desde arriba, sin una sonrisa, pero con aprobación en sus ojos. «Hoy no venciste al desierto, pero aprendiste a no rendirte. Eso es más valioso que cualquier victoria». El niño cerró los ojos, exhausto, pero con el pecho lleno de orgullo. La tarde fue aún más dura. Nayati lo hizo correr entre arbustos secos, arrastrarse bajo ramas espinosas y trepar rocas con las manos sangrantes. Cada movimiento era doloroso, pero cada caída lo hacía más fuerte. El niño aprendía a controlar su respiración, a moverse con rapidez pese al cansancio, a no dejar que el dolor lo paralizara. Era un entrenamiento brutal, pero también una forja. Al anochecer, practicaron con el arco. Nayati colocó blancos en movimiento, ramas colgando, hojas que el viento arrastraba. El niño fallaba al principio, pero pronto entendió que no debía luchar contra el aire, sino unirse a él. Respiró con calma, esperó el momento y disparó. La flecha golpeó una rama en pleno balanceo. El corazón del niño se encendió. Había logrado lo que parecía imposible. Esa noche, junto al fuego, sus dedos estaban hinchados y su cuerpo lleno de moretones. Pero el niño ya no lloraba. Miraba las llamas con ojos firmes, sabiendo que cada herida era una marca de lo que estaba dejando atrás. El miedo seguía en su pecho, pero empezaba a obedecerle. El viento nocturno soplaba fuerte, y el niño, antes de dormir, pensó en silencio. Si puedo soportar el desierto, también podré soportar mi destino. Al amanecer, Nayati condujo al niño hasta un cañón estrecho, donde los ecos hacían que cada sonido se multiplicara.
Hoy no enfrentarás el peso ni el dolor. Hoy enfrentarás el miedo que vive fuera de ti, dijo. El pequeño lo miró, confundido, hasta que escuchó un gruñido bajo proveniente de entre las rocas. Un coyote hambriento emergió de la sombra, mostrando los dientes. El niño retrocedió instintivamente, con el arco en mano y el corazón desbocado. El animal avanzaba, con cautela, los ojos brillando como brasas. El niño temblaba tanto que apenas podía tensar la cuerda. Su respiración era un torbellino, y la primera flecha cayó torpe, golpeando una piedra. El coyote gruñó más fuerte, acercándose. Las lágrimas amenazaban con regresar, pero la voz de Nayati tronó. No huyas, el miedo quiere tu espalda, muéstrale tu frente. El niño respiró hondo, recordando cada lección. Controlar el aire, mirar al blanco, no dejar que el temblor dominara sus brazos. Tensó la cuerda de nuevo con las manos sudorosas. La flecha voló y se clavó en la arena frente al animal. No lo hirió, pero lo obligó a retroceder. El coyote dudó, olió el aire y finalmente se retiró entre las sombras, dejando al niño, jadeando y con las piernas temblorosas. Cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, no de derrota, sino de alivio y orgullo. Nayati se acercó y lo levantó con firmeza. No mataste al coyote, pero tampoco huiste. Eso significa que hoy venciste al miedo. El niño lo escuchó, sintiendo que esas palabras eran más pesadas que cualquier entrenamiento. El resto del día practicaron con el arco, pero cada disparo estaba cargado de algo nuevo. El niño ya no tiraba flechas por obediencia, sino por convicción. Había sentido lo que era mirar al miedo a los ojos y no huir. Esa experiencia lo endureció más que cualquier golpe o caída. Al caer la noche, junto al fuego, pensó en lo ocurrido. El recuerdo del coyote aún lo hacía temblar, pero al mismo tiempo lo llenaba de orgullo. Había enfrentado una amenaza real y había resistido. Entendió que el miedo no desaparece, pero puede obedecer. Se durmió con el arco junto a su pecho, pensando que, aunque aún era aprendiz, estaba más cerca de ser indomable. La calma del desierto se rompió una tarde con el eco lejano de cascos. Nayati se detuvo en seco, con el oído agudo de quien conoce la guerra. Hoy el miedo tendrá rostro humano, dijo, mirando al niño. Desde lo alto de la colina divisaron un grupo de jinetes. 6 hombres armados con rifles y machetes que avanzaban riendo como si el valle les perteneciera. El huérfano sintió que la sangre se le helaba. Esas risas eran las mismas que había escuchado cuando perdió su aldea. Se ocultaron entre rocas. El niño apretaba el arco contra su pecho, con los dedos temblorosos. Nayati lo observó con calma y murmuró: «Hoy pondrás en práctica lo que aprendiste. No dispares por rabia, dispara porque es necesario». El huérfano asintió, respirando hondo. Los hombres desmontaron para beber agua en el arroyo cercano. Reían y hablaban de saqueos pasados, de pueblos arrasados. Cada palabra era un cuchillo en la memoria del niño. Con una seña, Nayati indicó que era hora. El huérfano tensó la cuerda con las manos sudorosas. Su primera flecha voló y se clavó en la tierra frente a un jinete. El caballo se encabritó, derribando a su dueño. El caos estalló de inmediato. Disparos retumbaron contra las rocas. Gritos se mezclaban con el relincho de los animales. Polti, corazón del niño, quería escapar de su pecho, pero volvió a tensar la cuerda. La segunda flecha golpeó el brazo de un enemigo, arrancándole un grito. El pequeño jadeaba, con lágrimas en los ojos, pero no dejó de disparar. Nayati, desde otro ángulo, lanzaba sus flechas con precisión mortal, derribando a otro jinete. La escena era un torbellino de pólvora, arena y sangre. El niño, recordando cada lección,
Se movía rápido entre las rocas, disparando desde distintos ángulos. Ya no temía tanto fallar, sabía que cada intento era resistencia. Uno de los hombres logró trepar hasta donde estaba el niño. Se lanzó con un machete en la mano y el choque fue brutal. El huérfano levantó el cuchillo, bloqueando el golpe con desesperación. Sintió que el brazo se le entumecía, pero no retrocedió. Recordó el coyote, recordó el saco de piedras, recordó el eco de su maestro. Con un movimiento rápido, hirió al atacante en el costado, haciéndolo caer entre maldiciones. El niño jadeaba, pero seguía de pie. Los disparos continuaron hasta que los bandidos, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Dejaron atrás a sus heridos y huyeron, lanzando amenazas al viento. El niño, agotado, cayó de rodillas, con las manos sangrando y el arco aún entre sus dedos. Había sobrevivido a su primer combate contra hombres. Nayati se acercó, apoyó una mano firme en su hombro y dijo con solemnidad: «Hoy no huiste, hoy miraste al miedo humano a los ojos y resististe. El niño que lloraba en el polvo comienza a morir. En su lugar nace el aprendiz del guerrero». El amanecer siguiente llegó con un silencio inquietante. El niño despertó con el cuerpo adolorido, pero con los ojos encendidos. Había sobrevivido, pero sabía que los hombres regresarían. Nayati lo confirmó. No se irán derrotados, volverán con más fuerza. Y cuando lo hagan, tendrás que demostrar si lo de ayer fue suerte o destino. El huérfano tragó saliva, comprendiendo que la verdadera prueba aún no había comenzado. Pasaron la mañana preparando trampas en el cañón, ramas afiladas, rocas listas para caer, senderos falsos. El niño trabajaba con concentración, siguiendo las instrucciones de su maestro, pero también aportando ideas. Si dejamos huellas aquí, los haremos entrar al lado equivocado, sugirió. Nayati lo miró con orgullo silencioso. Ya no solo obedecía, pensaba como guerrero. Al mediodía, el estruendo de cascos volvió a retumbar en la tierra. Esta vez, no eran 6, sino una docena. Avanzaban con rifles y machetes, furiosos, buscando venganza. El huérfano sintió que el miedo lo apretaba por dentro, pero no lo dejó dominarlo. Respiró hondo, apretó el arco contra su pecho y se preparó. Nayati lo miró fijamente y dijo: «Hoy no eres aprendiz. Hoy eres mi compañero en la guerra». El combate fue feroz. Flechas y disparos cruzaban el aire. El humo cubría el cañón y los gritos de los hombres llenaban el valle. El niño se movía entre las rocas, lanzando flechas rápidas, acertando cada vez con más precisión. Sus brazos dolían, sus dedos sangraban, pero no se detenía. Cada flecha lanzada era un grito contra el destino que lo había querido débil. Ahora luchaba con rabia controlada, con valor nacido del miedo domado. Uno de los enemigos lo encontró y se abalanzó sobre él. El choque fue brutal, acero contra acero. El niño bloqueó con el cuchillo, sintiendo el impacto recorrerle el brazo. Por un instante creyó que caería, pero recordó las palabras de Nayati: «El miedo no te mata, te fortalece». Giró con rapidez y clavó el cuchillo en el hombro del hombre, derribándolo. El huérfano jadeaba, temblando, pero con una llama de orgullo en los ojos. La batalla se prolongó hasta que los bandidos, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Sus gritos se perdieron en el horizonte, dejando el cañón cubierto de polvo y sangre. El niño cayó de rodillas, exhausto, levantando el arco al cielo como si fuera un estandarte. Había peleado como un igual. Nayati se acercó y lo levantó. «Hoy no eres sombra, hoy no eres víctima. Hoy el miedo derramó tu sangre, pero no te venció. Hoy comenzaste a ser indomable». El niño lo escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. Ya no eran lágrimas de dolor, sino de orgullo. El amanecer siguiente encontró al niño sentado frente al fuego apagado, con el arco entre las manos.
No había dormido en toda la noche. Sus recuerdos eran una mezcla de gritos, disparos y la sensación de haber estado a un paso de la muerte. Pero había algo distinto. Ya no temía ese recuerdo. Lo miraba de frente con el orgullo de quien sobrevivió. Nayati lo observaba en silencio. Finalmente dijo: ya no eres el mismo. El miedo aún vive en ti, pero ahora lo usas como fuerza. Hoy aprenderás la lección más difícil: proteger. Mientras caminaban por el valle, encontraron un carro maltrecho arrastrado por bueyes cansados. Una familia de colonos viajaba con el rostro marcado por el cansancio y la desconfianza. El niño los miró y reconoció en sus ojos el mismo terror que había vivido en su infancia. El miedo a perderlo todo. Recordó a su madre, a su aldea ardiendo, y supo que no podía permitir que esa gente terminara igual. Nayati lo entendió con solo mirarlo. Hoy no pelearás por ti. Hoy pelearás por ellos. Pasaron la tarde enseñando a la familia a esconderse entre las rocas y reforzando el carro como trinchera improvisada. El niño trabajaba con determinación, sintiendo que esa tarea lo hacía más fuerte que cualquier entrenamiento. Por primera vez tenía a alguien a quien proteger, y eso encendía en él una llama más intensa que la del odio. Nayati lo miraba con orgullo silencioso. El huérfano estaba comenzando a convertirse en guerrero. La calma se rompió al anochecer con el eco de cascos. Eran más de 15 jinetes, con rifles listos y gritos de venganza que resonaban en la distancia. El niño apretó el arco, sintiendo que el miedo volvía a treparle por el pecho. Pero esta vez no lo paralizó. Lo usó para tensar la cuerda con más firmeza. Miró a la familia escondida tras el carro y pensó que no podía fallar. Cuando los hombres se acercaron, Nayati dio la señal. Las primeras flechas volaron en la oscuridad, silbando como serpientes. El caos estalló, caballos relinchando, disparos rebotando en las rocas, gritos de rabia. El niño disparaba sin descanso, moviéndose entre las sombras, recordando cada lección. Sus flechas encontraban blancos más certeros que nunca. Ya no tiraba por miedo, tiraba por proteger. Uno de los enemigos logró acercarse al carro y levantó el machete contra la familia. El niño corrió, gritando, y se interpuso. Tensó el arco y disparó a quemarropa. La flecha se clavó en el hombro del atacante, haciéndolo caer. El huérfano jadeaba, temblando, pero había cumplido su deber. Por primera vez, no solo sobrevivía, había salvado a alguien más. La batalla aún no había terminado, pero esa noche, en medio del caos, el niño entendió lo que significaba ser indomable. No luchar por rabia ni por orgullo, sino por aquellos que no podían hacerlo. El amanecer siguiente no trajo paz, sino un silencio denso, preludio de la tormenta. Los bandidos habían retrocedido, pero no habían sido derrotados. El niño lo sabía. Regresarían con más hombres, con más armas, con más rabia. Nayati lo confirmó. Hoy será la prueba final. Hoy sabrás si el miedo todavía te gobierna o si tú gobiernas al miedo. El huérfano respiró hondo y se preparó, con el arco firme entre sus manos. La familia permanecía escondida, observando con ojos llenos de temor. El niño los miró y comprendió que eran su responsabilidad. Ya no era solo un aprendiz luchando por sobrevivir. Era un protector, un escudo. Esa certeza le dio una calma extraña, como si el miedo se hubiera convertido en su aliado más leal. Cada latido de su corazón era un tambor, marcando el ritmo de la batalla que se acercaba. Cuando los cascos retumbaron de nuevo, el suelo vibró bajo sus pies. Más de 20 hombres entraron al cañón, armados hasta los dientes, gritando con furia. El niño apretó los dientes, tensó el arco y esperó la señal. Nayati levantó la mano y susurró: ahora. El aire se llenó de flechas silbando y disparos estallando. La tormenta de fuego había comenzado.
El niño corría entre las rocas, disparando desde diferentes ángulos, recordando cada entrenamiento. Sus flechas golpeaban con precisión creciente, un brazo, una pierna, un pecho. Cada acierto era un rugido contra el miedo que había marcado su vida. Sentía que ya no era un huérfano tembloroso, sino un guerrero en plena batalla, un enemigo. Lo encontró de frente y se lanzó con machete en mano. El choque fue brutal. El niño bloqueó con su cuchillo, sintiendo que el impacto le recorría el brazo como fuego. Recordó las palabras de Nayati: el miedo no se vence, se usa. Movió el cuerpo, desvió el golpe y clavó su arma en el costado del hombre. Cayó herido mientras el niño jadeaba, cubierto de sudor y polvo pero erguido. El combate se prolongó hasta que los enemigos, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retirarse. Los gritos de rabia se alejaron en el horizonte, dejando tras de sí el eco de cascos y humo. El niño cayó de rodillas, agotado, con el arco aún en las manos. Levantó la vista al cielo, sintiendo que había sobrevivido a la tormenta más grande de su vida. Nayati se acercó, puso una mano en su hombro y dijo con solemnidad: hoy no eres aprendiz, hoy no eres sombra. Hoy comenzaste a escribir tu nombre como guerrero indomable. El niño lo escuchó con lágrimas en los ojos, comprendiendo que aquel día lo había cambiado para siempre. El desierto estaba en calma tras la tormenta de pólvora, pero en esa calma había algo inquietante. El niño se despertó con el cuerpo cubierto de moretones, las manos heridas y la garganta seca. Aún así, sentía un fuego dentro de sí. Había sobrevivido a lo imposible, pero intuía que aún faltaba algo, la prueba definitiva. Nayati lo observaba en silencio, sentado frente al fuego apagado, hasta que habló. Has enfrentado al desierto, a los animales y a los hombres, pero aún no te has enfrentado a ti mismo. Esa es la última prueba. Caminaron hasta un risco, alto desde donde se dominaba todo el valle. Nayati entregó al niño un arco sin flechas y le dijo: si hoy enfrentas al miedo sin armas, comprenderás lo que eres en verdad. El huérfano lo miró, confundido, pero aceptó. Bajaron hasta el cañón donde un hombre solitario aguardaba. Uno de los jinetes que había escapado de la batalla anterior, regresado con sed de venganza. El niño sintió que el corazón se le detenía. Tenía enfrente al enemigo que representaba todas sus pesadillas. El hombre avanzó con machete en mano, riendo con crueldad. El niño retrocedió unos pasos, temblando, hasta que escuchó la voz de su maestro. No busques tu arco. El arma no te hará guerrero. Tu espíritu sí lo hará. El pequeño apretó los dientes y se lanzó con el cuchillo que llevaba al cinto. El choque fue brutal. Acero contra acero, respiraciones agitadas, el eco del miedo resonando en el cañón. El enemigo lo empujó contra una roca y el niño sintió que iba a caer. Pero recordó el saco de piedras, recordó la duna, recordó las flechas lanzadas en noches interminables. Levántate, se dijo a sí mismo, bloqueó un golpe con el brazo, giró con rapidez y hundió el cuchillo en el costado del hombre. Este cayó, jadeando, mientras el huérfano respiraba con lágrimas en los ojos. Había sobrevivido sin depender del arco. Cayó de rodillas, exhausto, con la mirada clavada en la sangre que manchaba sus manos. No sentía orgullo, sino una calma extraña. Había entendido lo que su maestro quería enseñarle. El arma no lo hacía fuerte. Era su voluntad la que lo mantenía vivo. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba bajo su dominio. Nayati descendió lentamente y lo levantó con firmeza. Hoy no necesitaste flechas. Hoy comprendiste que la verdadera arma eres tú mismo. El niño lo escuchó, con lágrimas rodando por su rostro sucio, sabiendo que esas palabras lo marcarían para siempre. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, pintando el cielo de rojo.
El huérfano miró el horizonte y comprendió que ya no era un niño perdido en el polvo. Estaba a un paso de convertirse en guerrero. El amanecer trajo consigo un aire distinto. El viento soplaba con calma, arrastrando consigo los restos de humo y sangre, como si la tierra misma quisiera limpiar la memoria de las batallas. El niño despertó con el cuerpo adolorido, pero con el alma serena. Caminó junto a Nayati hasta la cima de una colina donde el apache encendió un fuego ritual. Allí, bajo el cielo abierto, sabía que llegaba el momento de recibir su destino. Nayati tomó un puñado de polvo y lo dejó caer en el viento. Cuando te encontré, eras como este polvo, débil, llevado por el miedo, perdido en la nada. Pero ahora eres roca, eres fuego, eres espíritu que no se quiebra. Has aprendido a usar el miedo como fuerza y por eso, a partir de hoy, llevas un nombre nuevo. El niño lo escuchaba con los ojos húmedos, con el corazón latiendo fuerte. El apache mojó su frente con agua del arroyo cercano y pronunció: «Desde hoy serás Tachi, el indomable». El niño repitió el nombre en voz baja, como si lo probara por primera vez. Tachi. No era más el huérfano lloroso, no era el niño que huía entre las rocas. Ahora tenía un nombre, una fuerza y un destino. Era guerrero. Durante los días siguientes, Tachi entrenó con más calma, ya no como aprendiz desesperado, sino como alguien que conocía quién era. Sus flechas volaban más seguras, sus pasos eran silenciosos y su mirada no temía la oscuridad. Había pasado de ser víctima a ser protector y cada acción lo confirmaba. Nayati lo miraba en silencio, con un orgullo que pocas veces mostraba. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Tachi preguntó: ¿algún día estaré solo? Nayati respondió con solemnidad: todo guerrero camina solo alguna vez, pero nunca estarás vacío. En cada disparo, en cada silencio, en cada batalla, estaré contigo, porque el maestro vive en el aprendiz que se levanta. Tachi bajó la cabeza, comprendiendo que esas palabras eran eternas. El sol volvió a levantarse sobre el desierto, dorando las colinas infinitas. Dos siluetas avanzaban entre la arena, un apache y su aprendiz, pero ya no era un niño del miedo quien caminaba. Era Tachi, el indomable, guerrero nacido de lágrimas y de fuego, destinado a dejar su huella en la memoria del oeste. Y mientras el viento rugía sobre las montañas, parecía repetir un mensaje eterno: los que enfrentan su miedo no lo destruyen, lo transforman en su mayor fuerza.